Estado Nacional. ¿Puede seguir el general director de Carabineros en su cargo o es un problema para el gobierno, diputado Pinter? ¿Parto yo? Sí. A ver, ¿Como tuvo cumpleaños? Pero si no es un premio por ti. Lo mismo iba a decir yo. Tres principios y luego una reflexión. El primer principio es que el respaldo que tenemos que dar los parlamentarios o los políticos en general es a las instituciones y no a las personas. Uno apoya a Carabineros y no a una determinada persona de Carabineros. Lo segundo es que yo creo que efectivamente hubo masivas violaciones a los derechos humanos durante el contexto del estallido social. Y lo tercero es presunción de inocencia siempre. El juicio justo, uno de los máximos avances civilizatorios que nos permite poder transitar con libertad en la vida en sociedad. Sin embargo, dicho eso, aquí hago una reflexión. Yo creo que el general director de Carabineros, antes de opinar si se tiene que ir o se tiene que quedar, tenemos que conocer las características de esta eventual formalización, de qué se le acusa, en qué condiciones, en qué contexto, por qué. Pero no es eventual, se anunció ya que se le van a formalizar cargo el 7 de mayo, lo que pasa es que faltan cuántos meses. Razón, pero la tenemos que conocer, de qué se le acusa, etcétera, ¿por qué? Porque puede ser una acusación justa, injusta, etcétera, tenemos que conocer la acusación, pero eventualmente se puede volver un problema para su trabajo. ¿Por qué? Justamente esta semana vimos que él se quejó de los fiscales y yo creo que todo ciudadano que está siendo perseguido o acusado o investigado por un fiscal tiene derecho a tener una posición adversarial contra quien lo está acusando. Sin embargo, en la medida en que el director general de Carabineros es también la persona que tiene que trabajar con los fiscales para el combate del delito, eso se puede volver un conflicto que haga necesaria su salida. Diputado Longton. A ver, primero me parece que la mayor crisis de inseguridad que estamos viviendo en nuestra historia sería un despropósito hoy día descabezar al general director de Carabineros por una formalización, además que es futura, y respecto a hechos de los cuales no tiene ningún tipo de culpabilidad, por lo menos no ha sido acreditada. Y ahí también se le va a formalizar. Se le va a formalizar por determinados hechos, pero, y concuerdo con Gonzalo, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está el debido proceso de aquello? Si no es caer en los mismos errores, Connie, que cayeron cierta parte del sector que representa el oficialismo cuando se apuntaba con el dedo a muchos carabineros y terminaron generándole un daño a ellos y a sus familias que fue irreparable. Y después estas personas fueron absueltas. Y además, estamos hablando de una investigación que lleva más de 4 años, Connie, desformalizada, respecto a una responsabilidad de mando, es decir, una responsabilidad objetiva respecto a un general director, que como general director además ha hecho una labor impecable, y eso hay que destacarlo, a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad, es decir, que él, en su cargo de director, tiene algún grado de responsabilidad en lo que hacían personas que estaban a su cargo. Eso es decir que hubo violación sistemática de derechos humanos, y eso creo que hay que descartarlo de plano. Si no quiere decir que las instituciones que estuvieron a cargo, omisivamente o activamente, dieron órdenes para violar los derechos humanos, y yo creo que eso es absolutamente desproporcionado y absolutamente irracional creer que algo así puede haber ocurrido. Claro, pero aquí en estas cosas uno tiene que ser o no ser, apoya o no apoya. Y aquí Carabineros necesita el apoyo porque estamos en una crisis de seguridad donde la institución, representada por su general director, tiene que tener un mensaje claro del gobierno. Ahora, yo tengo claro también que hay que separar las instituciones de las personas. Y si después de la investigación surgen antecedentes que justifican alguna acción particular respecto al rol del general Yáñez, en ese momento habrá que definir, pero no anticipadamente. Recién en ese momento. Que la justicia... O sea, todos parecen coincidir que de aquí al 7 de mayo... no hay problema político estoy hablando, porque evidentemente no vamos a saber de qué... Problema político hay, porque de nuevo están las dos almas del gobierno medias tironeadas y se ve que es evidente que la izquierda más radical quiere que el general salga. Y esto, no nos olvidemos de su origen. ¿A qué se refiere con las dos almas del gobierno? ¿Entre quiénes? Socialismo democrático, alguien los tenemos representados los dos. Es que se confunde la discusión porque hay tres organismos. Hay tres organismos internacionales. Pero la fiscal Chong ha tenido... Aquí mi tercer punto era la justicia neutra. Aquí también hay un ruido que hace... ¿No ha sido neutra la fiscal Chong? La fiscal Chong, todos sabemos la postura política que tiene, la postura que tuvo en el... Lo ha manifestado públicamente. Voy inmediatamente. Y creo que eso también es una muestra importante que los ciudadanos necesitamos tener confianza en la justicia. Y creo que eso es otro tema que está haciendo ruido. Y lo último es que la institución es la que hay que cuidar, las personas representan a esas instituciones y hay que tener muy buenos argumentos si es que hay una acción que, por ejemplo, implique remover
al general de su cargo, que además no era general director en el tiempo en que se le acusa de responsabilidad. Pero era el encargado de orden y seguridad. Directamente cuando se nos plantea del otro lado que hay que tener un apoyo a las instituciones y que hay que apoyar irrestrictamente a Carabineros, yo lo que estoy planteando justamente es que si Carabineros apoyar al general Yáñez entra en contradicción con apoyar a la Fiscalía o con apoyar a los tribunales de justicia en sus fallos, finalmente se vuelve una hipocresía porque están diciendo que hay que apoyar a las policías, pero no a la Fiscalía y no a los tribunales de justicia. Entonces yo digo que el general Yáñez debería salir cuando eso se vuelva contradictorio, que es la misma hipocresía, perdón, Connie, que yo otro lado apunto, que tiene la derecha cuando nos dice hay que apoyar la institución y los fallos de la justicia, no pueden desconfiar de ellos. Y cuando sale el fallo de la ISAPRE, resulta que entonces todos los medios de comunicación en sus editoriales empiezan a poner en jaque a la justicia porque no les gustó ese fallo. Entonces yo creo que si hacemos el llamado a respetar las instituciones, tiene que ser siempre o dejar el matiz para todos los casos y no tener una justicia tuerta. Y el gobierno ha apoyado a funcionarios públicos cuando están siendo juzgados, sin ir más lejos al ministro Montes, y en este caso no ha tomado una postura. Yo creo que eso es lo que... ¿Pero cómo no ha tomado una postura, Gloria? No el presidente Gabriel Boric llamó... Dicen que llamó, pero él no ratificó. Llamó por teléfono, no lo negó. Yo respaldo al general Yáñez. Eso no lo ha dicho. Pero el presidente Boric no tiene que estar comentando todas las actuaciones de la Fiscalía. Pero algunas, pues, comenta algunas y otras no. Entonces, claro, pero la pregunta es, le han dicho, usted va a sacar a Yáñez y no lo ha sacado. No, mira, mi preocupación tiene que ver con el mensaje que generalmente es errático respecto a los temas de seguridad. Respaldamos que hay que tener mano dura contra la delincuencia, pero después cuando uno tiene que tomar estas decisiones más difíciles, vuelve a diluirse. Ese comportamiento errático es el que finalmente se mantiene como un mensaje a la ciudadanía de que no hay mano dura contra la delincuencia o que la seguridad no es tan importante como debería ser. Después quiero entrar a otro tema, así que... Sí, yo quiero enfocarme en el tema de las dos almas, porque es evidente las opiniones distantes que hay entre parte del socialismo democrático y el Partido Comunista y Frente Amplio, que eso ha repercutido no solamente en un acto, en hechos como estos, donde una parte pide la cabeza y la otra parte pide que se mantenga, sino además lo que pasó esta misma semana a propósito de Celestino Córdoba, por ejemplo. Parte del Frente Amplio pide que no se apele a la resolución de Celestino Córdoba condenado por el terrible incendio con resultado de homicidio de la familia Luxinger-Macay. Y por otro lado el gobierno apela, que me parece correcta la decisión. Entonces claramente hay una postura de parte del Frente Amplio y del Partido Comunista que es disonante con el socialismo democrático o parte del socialismo democrático. Y esas son dos armas en materia de seguridad, y con esto cierro, que han repercutido en cosas tan importantes como las pensiones de gracia de delincuentes, donde una parte sigue defendiéndola muy suelta de cuerpo, parte del Frente Amplio y Partido Comunista, por ejemplo, la agenda de seguridad, donde una parte del Frente Amplio y Partido Comunista vota en contra de algunos proyectos del mismo gobierno, y por otro lado el socialismo democrático vota a favor. Entonces, obviamente que el gobierno a veces está preso de esta minoría, Connie, que le hace tener comportamientos erráticos en materia de seguridad impulsados por parte del oficialismo. Ya, ¿qué responden aquí las dos almas del gobierno? Yo creo que el diputado Longton acaba de hacer una ensalada de temas con un resultado culinariamente insoportable, porque termina enredando el debate público, porque no tiene nada que ver la fiscalización, o sea, la formalización del general Yáñez con los temas de seguridad, ni con las pensiones de gracia, son todos temas distintos y cada uno, ni con el homicidio de la familia Luxinger-Macay, sino que es cada uno un tema que merece un debate. Pero sí quiero decir una cosa. ¿Cómo? Nunca hemos votado... Los motivos, si los motivos acompañan una acción, pues, nunca hemos votado en contra de proyectos del gobierno. Sí, hemos votado en contra de injustificado de combustible, hemos votado en contra ley de usurpación, de proyectos del gobierno que fueron enrarecidos y mutilados por indicaciones que metió la derecha y que ganaron. Bueno, y que finalmente el gobierno tuvo que vetarlo, etcétera. Pero con el espíritu de esas leyes siempre lo hemos apoyado. De hecho, apoyamos el Fast Track y ahora incluso estamos impulsando un montón de agendas legislativas de seguridad que provienen. Pero el Estado de excepción lo votan en contra constantemente. Aparte yo lo he votado en favor todo siempre. Pero parte de su sector vota en contra. Son 2 o 3 y en la derecha siempre hay 2 o 3 también que lo votan en contra. Bueno, pero por razones totalmente... También hay dos almas de este lado. ¿Por qué no ponen el Estado de excepción en la macrozona norte? Anticipar un juicio. El espíritu de las pensiones de gracia y de todas estas atribuciones especiales que tiene el presidente de la República, también los indultos. Yo siempre he dicho que a mí tampoco me gusta esta arbitrariedad de los indultos porque pasa incluso por arriba de decisiones que ya tomó el Poder Judicial. Pero en el caso de las pensiones de gracia están dirigidas especialmente en su espíritu a personas que por méritos diversos o por condiciones particulares se hacen acreedoras de este beneficio. Pero en este caso se ha hecho un uso
mañoso, es un uso con un sesgo político. Se está beneficiando a personas que a juicio del presidente o de su equipo o de quien sea, merecen esta pensión porque fueron parte de la primera línea en el estallido, porque fueron perjudicados, pero en hechos policiales, hechos que tienen que tener una investigación. Si un tribunal dice tienen que ser compensados, ese es el camino. Pero la pensión de gracia no es para premiar a gente por criterios que coinciden con una visión política o un estado de cosas en la política que es particular de un periodo. Yo creo que esto tiene que ser mucho más amplio y fiel al espíritu por el cual se estableció ese... ¿Qué responde el diputado? Yo creo que esta discusión es sencilla y que los políticos la estamos enredando para generar nuestra contradicción. De hecho, yo estoy de acuerdo con la posición que manifiesta Gloria sobre las pensiones de gracia, pero no estoy de acuerdo con la última frase que se despacha, en donde dice que el gobierno está entregando pensiones de gracia a determinados delincuentes porque coinciden con sus ideas políticas, que creo que es lo que le escuché a Gloria después de un comentario... Después de un comentario que compartí el 80%, se tiró esa frase. No, que me parece... fueron parte... ¿Cómo? Es por la misma razón que se recibió a la primera línea en el Congreso. Claro, pero eso no fue el gobierno y esa es una distinción siendo todos violentistas. Claro, pero esa es una distinción que ustedes nunca hacen y que nos tienen un debate infernal en donde llevamos 2 años en donde primera línea, Frente Amplio, Lista del Pueblo, etcétera, son toda una ensalada que ustedes mañosamente mezclan. Quiero ser muy claro con algo. A ver. Creo que las pensiones, de acuerdo con ustedes dos, que las pensiones de gracia deberían tener acreditación de los daños causados. ¿Ya? En segundo lugar, ¿Y aquí creo se que cumple sería... con eso? Yo creo que no. Yo creo que no. En segundo lugar, creo que se debería tener en cuenta las condenas anteriores. En tercer lugar, creo ¿Para que no darle no pensión de necesariamente. gracia o Creo para que qué? tiene que estar fundado y tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque si aplicamos un marco muy rígido, finalmente vamos a terminar diciendo que una persona que fue condenada, qué sé yo, por robarse un paquete de tallarín en el supermercado, 10 años después sufre una violación de sus derechos humanos gravísima por parte de organismos estatales y resulta que no puede recibir una pensión de gracia. No. Yo creo que en ese caso hay que separar, ¿ya? Con lógica, con Pero se debería tener en cuenta sobre la mesa a la hora de dar la pensión de gracia, de evaluarlo los antecedentes. Creo que debería estar arriba de la mesa. Un detalle ¿Es no necesaria menor. una ley para eso, como dijo el subsecretario Monsalve? Pero una modificación como de en el sentido común, ¿no? Una modificación en el reglamento. Ya. Y lo último, creo que la ciudadanía tiene que saber que algunos de los antecedentes penales de estas personas llegaron de manera posterior a la tramitación de las pensiones de gracia. Y eso también es relevante. De hecho, muchas de estas pensiones a condenados fueron durante el gobierno del presidente Piñera. Pero no le mintamos a la ciudadanía diciéndole que hay una persona recibiendo una pensión por el hecho de haber lanzado una bomba molotov, porque eso es mentira. Tiene que la ciudadanía la última pregunta sobre este tema. Yo quiero hacer la pregunta general a los 4 panelistas de hoy, que es la pregunta que en la semana se ha discutido respecto del caso del anfitrión Salaquet, que es un lobista reconocido, que en su casa junta a personas que piensan distinto, que tienen aproximaciones distintas a distintos temas y que no son registradas como tal, como lobby. Gloria Hood, por ejemplo, la reunión que sostuvieron la ministra Maisa Rojas, el ministro Grau con los productores de salmón, debió haber sido registrada como una reunión de lobby. Que sea en la casa de un lobista es lo que yo creo que vuelve complicado el asunto, porque yo sí he visto situaciones donde distintos grupos de la sociedad, a través de un intermediario, le invitan a uno a exponer sus ideas. Yo, por ejemplo, una vez... ¿Qué registro de eso? Es que espérate, porque una cosa es lobby. Por ejemplo, a mí una vez me invitaron a hablar del Frente Amplio. Es que el tema es a un grupo empresario. Eso Bueno, no es una política pública. Y nadie me pidió nada. Eso no es una política pública. No está regulando por eso estoy diciendo que yo creo que aquí lo complicado es que fue en la casa de un lobista. Sin embargo, quiero hacer algunos matices. En la medida en que se le haya solicitado a las autoridades alguna acción de parte de ellos, entonces evidentemente que debió haber quedado registrado. Por eso es que el contenido... Dice que son pero quiero profundizar un poquito. Profundiza. Uno, esta idea como de que el hecho de que hayan conversado genera un manto de duda en torno a que estaríamos como en el equivalente morales a situaciones que hemos visto de corrupción en nuestro país. Que hayan conversado en estas condiciones. Me parece pero que aclaremos eso. Porque aclaremos Gonzalo un punto. Winter. El ministro Grau es ministro de Economía, Turismo y Pesca. O sea, el ministro Grau debería estar en contacto con los pequeños empresarios y con los empresarios que están regulados bajo su Y con los salmonicultores también. Con los salmonicultores debería conversar, Pero obviamente. en la casa del lobista hay un registro... Pero contésteme. No, en la casa de un lobista... ¿Se equivocó entonces Grau? Yo creo que sí, debería haberle dicho, hagámoslo en horario laboral, en mi oficina o algo por el estilo. Sin embargo, quiero mencionar otra cosa.
Aquí el presidente no cree lo mismo. Quiero profundizar. No está de acuerdo con usted. Pero quiero profundizar un poco. La ministra Maysa Rojas, hasta hace 2 años era una científica. Y el ministro Grau era un académico. ¿Ya? Y eso ha generado un tema de desconocimiento entre las dos partes, entre el regulado y el regulador, y una falta de vínculo y una falta de conocimiento entre sí. No te vas a hacer amigo, perdóname, pero aquí no te vas a hacer amigos. Quiero hacer la reflexión. Lo que vas a hacer es a trabajar y a regular. Pero no me vengan y tú con puedes eso. tener muy buena relación con las personas en tu tarea de regulador. Gloria, no sean hipócritas. O sea, eso, perdóname, retira esa palabra, por favor. Pero déjame decir por qué. Porque plantean que es insólito que Grau se junte con una asociación. El hecho es que no pero lo Piñera haga era dueño de Exalmar formal. Y ustedes lo proponían para presidente de la República las 2 veces. Oye, o sea, Piñera ni siquiera se tenía que juntar con los dueños de las pesqueras porque él mismo lo era. Entonces, ese equivalente moral. No. Pero Matías, algo que yo creo también que es bien relevante. La relación de la salmonera con la ministra Maysa Rojas y con el ministro Grau ha sido, a mi juicio, bastante tortuosa, por la defensa que ella tiene en las áreas protegidas, por el tema del SVAP, etcétera, quienes quisieron involucrar esto con la ley de pesca, ¿para qué decir? O sea, a Corpesca, Angelini, etcétera, les fue pésimo en la... Gonzalo, entremos al tema pensiones. El diputado Santana, además es de los presentes, probablemente que está más encima de los temas, como presidente de la comisión. Ya, el único que conoce la casa probablemente estamos frente con muy poco tiempo que queda, frente a una apertura eventual de algunos sectores del 321 o el 123, estamos hablando siempre de este 6% extra que pondrían los empleadores en el futuro para las pensiones. ¿Habría un principio o una voluntad de acercarse a un 3 y 3? ¿Usted está de acuerdo, diputado Santana? Yo estoy de acuerdo, Matías, con la estrategia y con la postura del gobierno y de la ministra Jara, quien ya ha cedido en materia previsional. Yo solamente para hacer un recuento, se eliminaron las cuentas nacionales a propósito de una solicitud de la oposición. Se mantiene el decreto de ley 3.500. Se incorporó dentro de la administración de las cuentas de los afiliados, es decir, en las tareas de soporte, la posibilidad de que participen privados. También en materia de inversión, como lo plantea la reforma, va a haber participación de un ente público y también de privados para que sea el afiliado quien elija quién invierte sus fondos. Y respecto al destino del 6% de cotización adicional, el gobierno planteaba en un primer momento 6% para la creación de un seguro social, cuyo objetivo era mejorar y complementar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados a partir de un cálculo que se hacía de acuerdo a los años cotizados de cada trabajador y trabajadora. ¿Quién ha cedido en este debate? Haciendo todo este listado de modificaciones que se incorporaron dentro de la indicación que el gobierno ingresó la semana pasada para darle celeridad a la reforma de pensiones. El gobierno. Y el gobierno ha cedido a partir de las propuestas que ha hecho la oposición, Chile Vamos, pero también bancadas como el Partido de la Gente, y ahí que nace, por ejemplo, la incorporación del autopréstamo. La pregunta que hay que hacerse, Matías, a propósito de la necesidad que tiene de darle celeridad a este debate es en qué ha cedido la derecha. La derecha se ha mantenido en un 6% aquí está la derecha. Para cuentas de capitalización individual y no se ha movido ningún centímetro. Preguntémosle a la derecha que está aquí. Ellos han cedido. ¿Les parece? ¿Han cedido? ¿No han cedido? Imagínate lo que cedieron Matías del Río. Las cuentas nacionales eran impresentables. O sea, eso no resiste análisis. Pero Matías, resulta que del 6% que nosotros pedimos, ellos dicen que ahora se dieron a entregar 2, pero resulta que de ese 2 es 1,4 en verdad. Y el año 2030. Claro, o sea, estamos hablando que de 6 puntos, finalmente 1,4. ¿Tú crees que eso le va a subir las pensiones el día de mañana a las personas que hoy día no han jubilado? Claramente que esa carga de ese fondo solidario, que es un fondo de reparto que está retrocediendo en gran parte del mundo, va a mermar las pensiones de los chilenos y particularmente de la clase media, que va a tener que financiarle las pensiones a los demás chilenos, una verdadera estafa piramidal. Ustedes dicen que no han cedido. ¿Ustedes están dispuestos a ceder en algo o 6% y 6% completo a la cuenta individual? No. Matías, es que aquí lo que no ha ocurrido es una discusión técnica con suficiente soporte. Nosotros hemos participado a través de equipos técnicos del Centro de Estudio Horizontal como representación de Bópoli. Cada vez que nos han convocado hicimos una propuesta completa y concreta de medidas que pueden ser de gran beneficio, pero no hemos podido nunca tener una conversación detallada sobre cuál es el impacto de esas medidas comparado con el impacto de las medidas que propone el gobierno. Entonces nos invitan
a la presentación de lo que ya está decidido. No nos invitan a discutir cuál es la mejor opción. Y nuestro rol también es defender el interés de los cotizantes. Y si nosotros vemos que en esa propuesta se está perjudicando a las personas que están ahorrando ahora y para sus ahorros futuros, no podemos ceder porque sabemos que eso va a producir perjuicios. Gonzalo Winter, voy contigo inmediatamente. Solamente, pero es que sea... respóndeme, ¿están dispuestos a ceder en algo o su única posibilidad, la única alternativa es 6-0? Nosotros creemos, Matías, que la única manera de subir las pensiones de manera consistente en el tiempo son con 6 puntos y la pensión garantizada universal. Yo estoy claro la con pensión garantizada universal es el mecanismo para subir las pensiones. Mi pregunta fue total, no me escuchó, pero se la voy a repetir. Así llevamos 2 años. Yo estoy claro cuál es su convicción y la respeto. En ceder algo. Mi pregunta fue, ¿siguen y van a seguir hasta el final pensando en que solo están sus votos disponibles para que el 6% extra vaya a cuentas individuales o eventualmente se abren a discutir algo distinto? Matías, eso depende de lo que se den las conversaciones. Pero hoy día estamos firmes en el 6% de capitalización individual porque lo que hemos visto enfrente, Matías, es tratar de imponerte un determinado sistema y dando la apariencia de diálogo, Matías, aprovechando un determinado resultado electoral. Entonces, lo que pasa enfrente es que te tiran el tejo tremendamente pasado y después disminuyen ciertas condiciones, pero dentro del mismo modelo ideológicamente fracasado y que no va a subir las pensiones de las personas el día de mañana, Matías, y eso lo dan como una apariencia de que están cediendo en algunas condiciones y eso no es así, Matías. Entonces nosotros no vamos a ser cómplices de un segundo Transantiago. ¿Están de acuerdo ustedes en que sea 3-3, Gonzalo Winter? Yo, en primer lugar, no estoy de acuerdo con la forma en que se le llama eso, que no es 3-3, es 13-3. Es decir, un 13% de la cotización iría a capitalización individual y un 3% al seguro social. ¿Cuál sería el ideal para usted? Para mí, el ideal... Sí, el ideal. Todo individual. No, yo dejaría como capitalización individual todo lo que entró en capitalización individual, todos los fondos de las personas se respetan y no se tocan. El stock. Pero, claro, pero los fondos futuros, ideal para mí, serían mediante un seguro social que respete los años cotizados, la cantidad cotizada y que no le entregue a todos por igual en ningún caso. El 16 futuro. Claro, el 16 futuro. Y que no le entregue en ningún caso a todos por igual, sino que más bien haga una distinción entre cuánto se cotizó, etc. Sin embargo, yo sé que eso no lo puedo lograr, porque sé que las personas que están al frente mío piensan distinto. Entonces, en esa medida nos hemos ido bajando de 16, que era lo que yo creía que se debía cotizar al Seguro Social, hoy día estamos en 6, 5 o 4, inclusive en este debate. Pero ya hemos cedido para que se entienda. Ya está. Pero que se entienda que yo estoy cediendo a que haya más plata a la capitalización individual, que era algo que yo creía que no debía existir como obligatorio. Segundo, Matías, es importante que exista este fondo social porque es la única forma de, uno, subir las pensiones hoy día y segundo, poder ayudar a las capas medias que muchas veces tienen periodos de cesantía, etcétera, en donde los vacíos de su cotización les generan un daño tremendo en el resultado futuro. Y lo último, Matías, yo creo que la oposición no está defendiendo solamente el 6% de capitalización individual. ¿Qué defiende la oposición? Yo creo que la oposición no quiere que salga una reforma. Porque sabe que si se aprueba el Seguro Social, el presidente Boric puede subir las pensiones, no poco, a los 2 meses de aprobada esta reforma. ¿Usted cree que no quieren que aparezca el presidente Boric subiendo pensiones? ¿Eso no, usted lee? Que las quieren subir en otro gobierno y que tienen una estrategia en esas condiciones. Oye, y sobre todo, Matías, creo que tienen presiones para no separar la industria. Esa es una porque la gran ganancia de las AFP no es solamente recibir la capitalización individual, sino que es, Matías, recibir el 1.14 que entregamos. Vamos a repartir el tiempo. Entregamos como gracias, señor Winter. Santana, breve. Longton. Gonzalo Winter y Juan Santana, muchas gracias por estar esta mañana conversando de temas públicos aquí.